Aumenta la presión sobre el régimen de Delcy Rodríguez para dar señales claras de que Venezuela quiere volver a ser una democracia. Familiares de los presos políticos han protestado fuera de la Asamblea Nacional, quien tenía hoy pactada el debate y aprobación de la llamada ley de amnistía. Y esto ha generado reacciones bastante desgarradoras, de verdad indignantes escuchar la desesperación de la gente. Tenemos ahí la reacción de una madre en torno a este tema. Vamos a escuchar lo que dijo la señora. ¡Ya basta de tanta opresión! ¡Justicia y libertad! ¡Justicia y libertad! ¡Justicia y libertad! Queremos que todos los presos políticos sean libres, porque Jorge Rodríguez habló de amor, habló de perdón, habló de democracia. Jorge Rodríguez demuestre dónde está el amor al pueblo. Ellos tienen derecho a que reciban visita de su familia. Ellos tienen derecho a que nosotros los podamos recibir una llamada. No tenemos fe de vida. Ustedes pidieron fe de vida de Maduro y de Siria y se la dieron. ¿Por qué nosotros tenemos 6 meses que no vemos a nuestros hijos? ¿Por qué no la niegan? ¿Hasta cuándo, Dios mío, Señor? ¿Hasta cuándo, Padre amado? ¿Hasta cuándo? Clarísimo, bastante desgarrador y la verdad indignante. Vemos a esta madre al borde de las lágrimas exigiéndole al régimen chavista que dé señales claras del estado de salud, en este caso de su hijo. Y quienes han respondido aparentemente buscando un diálogo con los familiares son los diputados de la Comisión de la Asamblea Nacional, chavistas ambos, Jorge Arreaza y Pedro Infante, que están revisando justamente la ley de amnistía y que han señalado que van a recibir a los familiares para recibir comentarios en torno al contenido final de esta normativa. Vamos a ver el diálogo que tuvieron en medio de las protestas. Cuidado que... Primero los atendemos, los escuchamos. Como hemos escuchado a todos los esta ley se prevé que entre entonces a segunda discusión este jueves. Esta misma semana. No tenemos la fecha todavía. Hay que esperar que se decida por parte del presidente de la Asamblea. Diputado, en las consultas, ¿qué es lo que más les han expresado los familiares? La paz, la democracia. Lo que es el espíritu de la amnistía, pues. El espíritu de la amnistía, la paz y la democracia. Reforzar lo que tiene que ver con la convivencia democrática, que es el concepto central de esta ley. Queremos saber cómo esta ley de amnistía, algunos familiares de los presos políticos dicen que a lo mejor no le va a abarcar a todos. Bueno, hay que aprobarla para estar. Claro, pero lo que se conoce, lo que hay estudiado, lo que se conoce, supuestamente no le va a abarcar Por a eso todos. vamos a reunirnos con Parte de las Se va a aprobar mañana. los familiares es que no están previstos. Así empezamos Radar 24, mi nombre es Alessandro Zurín, los acompaño en esta edición. Y en medio de toda esta discusión, de todas estas protestas en torno al debate de la ley de amnistía, en los últimos días se hizo público de que el opositor venezolano bastante cercano a María Corina Machado, la persona Juan Pablo Guanipa, había sido liberada y posteriormente encarcelada nuevamente y no se conocía de su paradero. Pero quien ha salido al frente a dar calma en torno a la situación de este político venezolano que está capturado ahora en prisión preventiva es su hijo Ramón, quien ha dicho que actualmente se encuentra en Maracaibo bajo arresto domiciliario. Tenemos precisamente el tuit donde su hijo Ramón Guanipa, a través de la red social X de su padre, de Juan Pablo, manifiesta esta señal de que efectivamente está a buen recaudo. Vamos a leer el tuit. Él dice: confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo. Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto. Aprovecho para agradecer, y esto es clave, en nombre de mi familia, al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos. Mi papá sigue siendo injustamente preso
porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos. Firma Ramón Huanipa, hijo justamente de Juan Pablo Huanipa, quien también dio declaraciones posteriores a los medios. Vamos a escuchar también lo que dijo Ramón en torno a la situación de su padre en la actualidad. Mari Pérez, donde él anteriormente había estado recluido y no nos dieron respuesta, no nos recibieron. Entonces, yo dando la entrevista, diciendo que no sabía su situación, empecé a escuchar gritos. Mi novia fue a abrir la puerta, yo no entendía qué estaban diciendo y efectivamente era mi padre con los funcionarios, lo acababan de traer por avión. Él ya se encuentra en la casa, él tiene un grillete electrónico y 2 funcionarios que están apostados en el estacionamiento de la casa, adentro, donde van los carros, pues. Y bueno, prohibición de declarar a los medios, prohibición de salir en redes sociales, es decir, menos libertades que las iniciales. Y por supuesto, bueno, mucha emoción, porque evidentemente es emoción, pero al mismo tiempo es entender que esto es una excarcelación, que le sigue preso en su casa, no puede declarar, no puede salir, es decir, tiene menos libertad que el domingo. Entonces es importante recalcar eso, ¿no? Y no normalizar el hecho de que ahora porque está en casa todo está bien, sigue habiendo una injusticia que se cometió, siguen habiendo un secuestro que ocurrió, no puede quedar sin hablarse de eso. Sigue habiendo una medida que supuestamente fue violada por él y no es el caso porque él no violó su libertad inicial. Entonces yo creo que eso sigue siendo un tema de conversación. ¿El tema de su salud cómo está? Bueno, físicamente está bien. Él se mantuvo bien todos estos meses allá en Mari Pérez. Él lo comentaba en una entrevista con Luis Olavarrieta. Él hacía sus comidas, él dormía, él se preocupó mucho. Él decía algo, por ejemplo, él tenía esta visión de que él era su propio médico. Escuchábamos ayer a Ramón Huanipa dando más detalles del estado actual de su padre, de Juan Pablo Huanipa, opositor venezolano, que fue, vamos a decirlo así, recapturado por el régimen chavista luego de haber sido liberado previamente hace unos días, y quien ha salido al frente y que todos los expertos apuntan fue quien precisamente ordenó la recaptura de Juan Pablo Huanipa es Diosdado Cabello, quien ha dicho claramente, y lo vamos a escuchar en unos instantes, de que Huanipa no podía hacer lo que le daba la gana. Eso es lo que ha dicho Diosdado Cabello. Vamos a escucharlo. Desde el mes de octubre, noviembre, el presidente Maduro ordenó la revisión de casos. La revisión de casos de personas que estaban detenidas por haber cometido delitos. En diciembre 24 y 31, mientras algunos estaban celebrando el sistema de justicia, estaba trabajando para que personas fuesen y le llevaran un rato de alegría a su familia. Eso se hizo. Nosotros, como no hacemos propaganda de eso, porque no es la idea, porque no hacemos esto para hacer propaganda, se cumplió sin ningún tipo de problema. Pasó lo que ocurrió contra Venezuela el día 2 en la madrugada, el 3 en la madrugada, los ataques contra nuestro país, arteros ataques, el secuestro del presidente. Y la presidenta encargada no dudó en ningún momento, eso se siguió haciendo. Han salido 897 personas. 897. No había pasado nada. Salieron, se encontraron con su familia, hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país, violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad. Entonces ya no son 897, sino 896, porque una persona fue detenida, nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada. Llamando pues a la calle, llamando, este país quiere paz. Ahí estaba Diosdado Cabello llamando una estupidez ilustrada lo que hizo, según él, Juan Pablo Huanipa al violar las condiciones de su liberación. Y quien también, como una institución, se ha manifestado en torno a esta situación es nada más y nada menos que la Iglesia, a través del Monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, quien también fue bastante claro y él dijo que no pueden ser contradictorios en el régimen chavista al hablar de una amnistía, pero luego proceder como se ha hecho con Juan Pablo Huanipa. Vamos a escuchar lo que dijo el Monseñor González de Zárate. Una vez más, solicitamos la plena liberación de todos los presos políticos o detenidos por causas injustas. Seguimos con interés la propuesta y el camino de aprobación
de una ley de amnistía general que necesariamente debe ser amplia e inclusiva, fruto de una extensa consulta a todos los sectores de la sociedad civil. Sería un paso importante para emprender el largo y difícil camino de la reconciliación nacional y el restablecimiento de la convivencia social y democrática. Escuchábamos ahí al monseñor de la iglesia venezolana manifestarse en torno a esta situación de la captura de Juan Pablo Huanipa. No vaya a ser ahora que Diosdado Cabello también ordene su detención por pedir un poco de coherencia en el régimen chavista. Pero volviendo un poco al debate, a la aprobación potencial de esta ley de amnistía, nada más y nada menos que Jorge Rodríguez, presidente justamente de la Asamblea Nacional, donde se va a discutir ahora el jueves la aprobación de esta potencial ley, en una entrevista que dio hace poco, mencionaba de que a su consideración, bueno, todavía las elecciones en Venezuela no se podían dar, porque según él todavía hay necesidad de dar señales de estabilidad a la interna de Venezuela. Con esto también da un mensaje a opositores como María Corina Machado, quienes esperan justamente se puedan dar unas elecciones próximamente para poder participar y probablemente ganar las elecciones, con lo que se consolidaría el retorno de la democracia en Venezuela. Pero vamos a escuchar lo que dijo Rodríguez y las argumentaciones que dio para justificar esta posición. So there won't be another presidential election for 5 more years. Lo único que te podría decir. The only thing I could say is that there will not be an election in this immediate period of time where the stabilization has to be achieved. If we reach an agreement with all sectors of the opposition, where a timetable for elections can be reached, where everybody agrees with, then promoting stabilization and promoting coexistence and peace, elections will happen. In that answer, is there an admission that the last election was not legitimate? No. No, there's a reality speaking to the fact that we have been divided for a very long time. Is Maria Machado welcome to come back to this country and to freely campaign for an election in the future? If she comes back here, will she be arrested or will she be allowed to freely do as she pleases? Permíteme no encerrarme en... So allow me not to speak only about one single name, because there are many actors who are abroad that can have to be included in this discussion. Let me give you my personal opinion. There's an amnesty law that is being done at the moment that contemplates, working with people, but there are sectors of the opposition abroad which have promoted violence. We have called upon invasion. We have, promoted, violent acts against Venezuela. Let me clarify this. We want to make this very clear that through this amnesty law, we are promoting for all the sectors of the opposition who are abroad to comply with the law, that they can come back and, come back to the country. Y para analizar a profundidad de esta situación nos acompaña aquí en Radar 24 José Carrasquero, analista político internacional. José, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto, Alessandro. El gusto es mío. A ver, José, mira, lo primero que creo que habría que comentar y pedirte un comentario bien particular es sobre esta decisión de postergar el debate y eventual aprobación de esta nueva ley de amnistía que se había anunciado previamente de parte de Delcy Rodríguez. ¿Cómo analizas tú esta situación a raíz de las protestas que han estallado el día de hoy respecto a esta decisión? Mira, yo creo, comenzando por el principio, la gente en el régimen todavía no ha asimilado lo que pasó el 3 de enero, perdón. Ese mismo día, el 3 de enero, el presidente Trump dijo que Venezuela pasaba a estar tutelada por los Estados Unidos. Y esa tutela indica que hay que seguir la ruta, la agenda marcada por los Estados Unidos, una agenda que quedó claramente establecida el 28 de enero, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, fue interpelado en el Congreso de los Estados Unidos, presentó una lista de cerca de 20 puntos de las cosas que hay que observar. Una de ellas es la liberación de los presos políticos. De esto, lamentablemente, la gente del régimen ha querido hacer un tema
han ido soltando a los presos políticos a cuenta gota. Ha habido una presión adicional de los Estados Unidos, lo cual ha llevado a la aceleración de liberar presos políticos, sobre todo presos políticos connotados importantes. Y la ley de amnistía viene como una especie de agregado para temas que tienen que ver con los eventos del año 2002, 2006, 2007, 2014, 2017, cantidad de eventos que ha habido durante los últimos 17 años, donde el régimen utilizó las instituciones para encarcelar, para perseguir, para desaparecer, para criminalizar, para asesinar a las personas. Entonces, el domingo pasa algo muy importante, que es la liberación de Juan Pablo Guanipa, a quien liberan con solamente 2 restricciones. Una, presentarse cada 30 días ante el tribunal, y otra, no salir del país. No hay nada que le prohíba a Juan Pablo Guanipa ir a reunirse públicamente, a ir a una manifestación, ni nada por el estilo. Pero eso le produjo momentáneamente un ataque de pánico al régimen, básicamente porque lo que ellos no se pueden permitir es que la gente salga a la calle, que se sienta libre, que no tenga miedo, porque esa ha sido la herramienta a través de la cual ellos han sometido a la población durante los últimos años. Claro. A ver, José, has mencionado varias cosas importantes para entender esta situación, ¿no? Claramente hay una dilatación, como tú bien señalas, en torno a este punto específico que había exigido Estados Unidos sobre la liberación de presos políticos. Pero también quería, preguntarte por lo siguiente, porque veía y revisaba que algunas ONGs como Acceso a la Justicia, por ejemplo, habían criticado el contenido del borrador que se iba a votar en torno a esta ley de amnistía, porque consideraban que habían omisiones bastante claras en torno a lo que precisamente se tiene con la amnistía, ¿no? ¿Qué opinión te merece eso a ti también, no? Porque uno podría pensar inocentemente que la postergación de la votación gira en torno a eso, ¿no? Pero en realidad sabemos que son otros motivos por los cuales se dilata, digamos, la votación de esta ley. Mira, Alejandro, en el año 2016-2017, la Asamblea Nacional electa del año 2015, una asamblea que ganó la mayoría absoluta, 2/3, pero después el régimen canceló, eliminó las elecciones de un estado para bajar esa mayoría, presentó una ley de amnistía. Y esa ley de amnistía es, por supuesto, muchísimo más completa y absolutamente trasladable al momento que estamos viviendo. Lo que pasa es que tú tienes a gente participando en la mesa de amnistía que se quiere autoperdonar. Un ejemplo claro es Tarek William Saab. Tarek William Saab es una persona que no debiera estar participando aquí porque él ha sido, de alguna manera, uno de los líderes del proceso represivo venezolano. Él tiene mucho que explicar en cuanto a desapariciones forzadas, en cuanto a crímenes cometidos por los aparatos de seguridad del Estado. Entonces, ese señor no debía estar ahí. Él produce un panfleto de 13 artículos que evidentemente deja por fuera una cantidad de asuntos como es el reconocimiento de las víctimas, la no repetición de este tipo de eventos, la eliminación de leyes que son las que ellos han creado, que ha permitido esta persecución salvaje en contra de los ciudadanos venezolanos, la ley Bolívar, la ley Resorte, que es una ley que básicamente impide que programas como este que tú diriges en este momento existan en el aire en Venezuela. La ley, leyes que en general, la ley en contra el odio, como le llaman ellos, que son leyes básicamente creadas para judicializar a las personas, para nuevamente acallar voces, para ejercer terror. Entonces, evidentemente, si tú no eliminas esas leyes, los instrumentos siguen ahí y entonces sigues tú como ciudadano teniendo una espada de Damocles sobre ti, no pudiéndote expresar ante el temor de que seas acusado por el régimen de haber, por ejemplo, incitado al odio. Este tipo de cosas, por supuesto, son medidas que ellos están tomando para cuidarse a ellos mismos. Lo que no se han dado cuenta es que no importa qué ley ellos aprueben, la violación de derechos humanos no se extingue como causa, así tú apruebes 200 leyes
de amnistía. Y eso es lo que ellos están tratando de hacer en este momento. Y por otro lado, ellos están tratando de tener una lista de personas que no serían amnistiables. Entre ellos, por ejemplo, María Corina Machado. A ellos no les conviene que María Corina Machado vuelva al país. A ellos no les conviene que un líder sindical que vivió mucho tiempo en Lima, como Carlos Ortega, tenga este acceso a Venezuela. Y quieren utilizar entonces las herramientas que tienen para crear esta pieza que no cubre todo lo que tiene que cubrir, que no es verdaderamente una ley de amnistía, para entonces seguir teniendo algunos controles, desconociendo que ya ellos no tienen el poder. Fíjate que el hijo de Juan Pablo Guanipa agradece al presidente Trump y al secretario de Estado que su papá esté en su casa. Liberan a Juan Pablo Guanipa, horas más tarde lo vuelven a apresar y después aparece su hijo hoy diciendo gracias presidente Trump, gracias secretario Rubio, porque ya mi papá está en la casa. Claro. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién está ejerciendo el poder? Y eso queda claro el 3 de enero. El 3 de enero Venezuela fue militarmente avasallada por los Estados Unidos y ellos parecen que no quieren reconocer que eso pasó y que Venezuela es en este momento un país tutelado y que somos un país tutelado básicamente por culpa de ellos, que se empeñan en que en Venezuela no haya democracia. Correcto, José. Para ir cerrando, quería preguntarte algo que creo que es clave. No has mencionado el rol de Estados Unidos en torno a esto y como bien recordabas, la mención que hizo el hijo de Juan Pablo Guanipa al presidente Donald Trump en agradecimiento, ¿no? ¿Cómo crees tú que debería reaccionar o en todo caso tomar estas últimas acciones en torno al debate y aprobación de la ley de amnistía de parte del gobierno de Estados Unidos? ¿Qué reacción debería meritar? Porque vemos que claramente el régimen con Delcy Rodríguez está intentando dilatar las cosas, está intentando no cumplir a rajatabla lo que se le ha exigido bajo este tutelaje que tú mencionas. Lo que Delcy Rodríguez y quienes están alrededor no han entendido es que ellos son desechables. De que basta con que Estados Unidos aprenda un poco cómo se manejan las cosas en Venezuela para que ellos sean sustituidos. Yo voy a decir algo que suena muy feo y que a mucha gente en Latinoamérica no le gusta y en España menos, pero es una realidad. El 3 de enero Venezuela perdió una guerra con los Estados Unidos. Y cada vez que un país pierde una guerra, sobre todo una guerra militar, así haya sido de relativa baja intensidad, como fue esta guerra, el país ganador queda como con una especie de derecho sobre el otro país. Él no conquistó básicamente porque lo quiso, pero lo derrotó en la práctica. Y entonces lo que nosotros estamos viendo ahorita de todo el mes de enero y lo que va de febrero son acciones que se han venido tomando desde los Estados Unidos. Y que si ellos quieren hacer un profit de esto, quieren sacar ganancia de esto, tienen que más bien alinearse con el gobierno de Estados Unidos y no tratar de establecer una agenda aparte, porque en la medida que ellos traten de establecer una agenda aparte, van a ser barridos del mapa. Correcto, conversábamos con José Carrasquero, a quien le agradecemos por estar aquí con nosotros en Radar 24 y siendo bien claro y directo. Efectivamente, el régimen chavista sigue jugando sus cartas para dilatar las cosas exigidas por el gobierno de Estados Unidos, pero no les queda mucho tiempo, como bien explica Carrasquero en torno a este tema. Y bueno, Diosdado Cabello continúa con su intención de volverse el principal humorista de Venezuela, ya que respecto a los rumores en torno a su aparente muerte o potencial captura de parte de los Estados Unidos, Cabello señaló de que se encontraba en Barajas, que era producto de la inteligencia artificial. Bastante burlón el señor, lo que claramente en realidad es una señal de que está bastante asustado. Vamos a escuchar lo que dijo Cabello. Por cierto, este que está aquí no soy yo. Yo estoy ahorita en Barajas, en el aeropuerto de Barajas, y me llevé a Freddy Bernal. Anda conmigo, este no soy yo, ¿oyeron? Por si acaso, quiero aclararlo. Todo esto se logra con inteligencia artificial y unas imágenes que dejamos el año pasado, pero este no soy yo. No lo diga a nadie. Nos acompaña ahora en Radar 24 el comandante retiro y asesor de la Casa Blanca, Luis Quiñones. Comandante, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La primera consulta que habría que hacerle es un poco pedirle su reacción, su comentario respecto
a estos comentarios burlones, sarcásticos que viene dando Diosdado Cabello, básicamente dando el mensaje de que no le tiene miedo al gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo toma usted esta reacción de parte de Diosdado Cabello? Ese cobarde sigue mintiéndole a la gente, ya que se dice cabello, pero es sin cabello, no tiene cabello de tanto mentir. Y que dice que no tiene miedo. Párate en medio de un campo. Párate por 10 minutos, 5 minutos. Danos 5 minutos a ver si es cierto que no tienes miedo. Porque te va a saludar un misil o te va a saludar un dron. Porque eso es lo que se merece. Ese tipo es un simple fantoche. Es un payaso igual que Maduro, que no debería estar en este mundo. Si hubiera sido el que hubiera estado a cargo de las operaciones, él estaría. Ahora, no estaría o libre o vivo. Pero en realidad que él tanto daño le ha hecho al país de Venezuela y tanto daño que ha hecho a la región con estas estupideces y la misma bravería que tenía Maduro bailando. Recuérdense que Maduro bailaba, que sería muy chistoso, muy payaso. Ese idiota detrás de él también. Si no ha aprendido su lección, lo que le viene, pues le va a llegar. Recuerden también que tiene $25 millones de recompensa, vivo o muerto. Y hay muchos rusos que se quedaron ahí desde que estuvieron buscando. Se supone que estaban dándole cuidado el guardaespaldas a Maduro, que no hicieron su trabajo, ahora están sin trabajo, sin dinero, y ellos están preguntando si las recompensas todavía están bien. Cuando este payaso sale a la calle, sale como con 50 automóviles, como con 500 motocicletas, creyendo que eso lo va a salvar. Pero mira, en realidad ni Bin Laden, ni Saddam Hussein, ni nadie de ellos sobrevivió, y este payaso cree que va a vivir. Se le va a seguir cayendo del pelo más de la pena que tiene, que él diga ahorita que sale a la televisión pretendiendo que es un gran hombre. Veremos cuando te llegue la hora a ver si no sales corriendo como la rata que es. Claro. Comandante, usted también en sus redes sociales fue bastante claro en las últimas horas, señalando de que ya el gobierno de los Estados Unidos le habría dado la orden a Delcy Rodríguez de que pida la captura justamente de Diosdado Cabello. No sé si podría profundizar un poco más en torno a esta afirmación y entender, ¿no?, por qué realmente es que esta postura de Diosdado Cabello es más que nada una actuación, ¿no?, digamos, ¿no? En realidad sí está cercado de parte de los Estados Unidos. Bueno, no solo nosotros, porque hay gente que son leales en realidad al país de Venezuela. Sabemos que hay militares que son leales a la Constitución venezolana, no a estos payasos que tomaron el poder. Y ellos son los que han dicho que sí van a ayudar. Estamos depurando las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Hay mucha gente que no querían para nada esos cobardes criminales que solo están en el poder porque le quitaron las armas a todo el pueblo venezolano y se las dieron a los criminales. Este pelón es uno de ellos que le ha sacado de la cárcel a criminales, les ha dado las chapas de policía para que vayan siempre y cuando lo protejan a él, que hagan lo que él les dice. Esa es la forma en que él se cree que va a quedar en el poder. La verdad es de que nosotros le dijimos a Delcy, porque ella no es presidenta, que se dejen de cuentos, y el hermano también que está lloriqueando, ya que ella está solo encargada del país temporariamente. No es presidenta, pongámoslo en claro. Se le dijo que este tipo no puede estar libre o vivo, ya que él les está causando todos estos problemas. Que saquen a un prisionero político y 4 horas después lo van a arrestar por la clase de gente que él es el que ha estado dominando, y sabiendo el odio que le tenía a María Corina, eso pues es evidente de que hay manos de él metida. Él estaba metiendo gente, hay varios estados donde nos han reportado de que criminales fueron sacados de la cárcel, les dieron una chapa para que sigan cometiendo las atrocidades. ¿Quién está atrás de todo eso? Sin Cabello. Por eso que teníamos que pararlo, y se le dijo a Delcy, mira, tú tienes que dar una orden como presidenta, actuando en funciones, a que saquen a este tipo, le quitas todo el poder que él tiene. Los únicos poderes que él tiene ahorita son de criminales que lo andan siguiendo. Ninguno de las fuerzas de seguridad le están obediendo. Él ahorita es un criminal a cargo de criminales. Simplemente nada más que eso. Y como todos los criminales, tarde o temprano llega la hora. Ya sabemos, como te digo, tenemos fuerzas especiales en tierra que lo andan siguiendo, y sabemos quiénes son los que lo están apoyando a él muy de cerca. Y va a llegar un momentito cuando todos ellos estén ahí. Es más, tenemos unos drones especiales donde esta gente se esté juntando. Los drones pueden investigarlos en el momentito que se verifiquen que son criminales de estos colectivos.
los drones van y se estrellan contra ellos explotando como que fuera una granada, o pueden canalizar todo el descargo de la fuerza como que fuera una escopeta de perdigones y podría matar instantáneamente a cualquiera de ellos que esté ahí. La otra forma que tenemos en estos drones es de que puede identificar a la persona. Menos mal que tenemos la cara fea de este tipo, no creo que haya más feo que él. Y lo que van a hacer es que lo van a seguir. Y en el momento cuando él menos lo espere, que él tenga una oportunidad donde él y sus compinches estén alrededor, se pueden llegar los drones a acabarlo, él esté donde esté. Aunque se meta un auto que salga corriendo, lo van a seguir. Esa es la capacidad tecnológica que existe. No tenemos que estar exponiendo la vida de ninguno de los militares o agentes de nosotros. Entiendo entonces, comandante, de lo que señala de que Diosdado Cabello claramente tiene las horas contadas. Sí, sí. Eso lo tiene, y los pelos también, que se los cuente, los pocos que tiene. Porque es del diablo, porque su nombre debería ser no Dios dado, diablo dado, ya que este tipo no tiene nada que ver con Dios. Yo creo que el Señor, Dios nunca pudo haber hecho algo así como este tipo. Y va a ir a visitarlo muy pronto, se va a ir a estar con él, ya que no quiere aprender su lección de lo que le pasó a Maduro. Maduro se quería intocable. Recordemos todas las payasadas que hacía bailando y que estoy aquí, cobarde, venga a traerme. Se recuerda que inclusive hasta con un espadín estaba alegando, ok, ¿quieres que te vamos a traer? Muy bien, aquí estamos. Lo mismo le va a pasar a este fantoche. Pero claramente Cabello está siguiendo el mismo camino que hizo Maduro, digamos, y que derivó en su captura de parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero pasando a otro tema que creo que también es importante tocarlo con usted, comandante, mencionó brevemente el caso de Juan Pablo Guanipa y esta liberación y posterior nuevamente captura, ¿no?, de parte del régimen chavista, donde claramente Diosdado estuvo detrás. Pero la discusión, digamos, mayor está en torno a esta aparente ley de amnistía. Digo aparente porque varios expertos se han cuestionado el contenido de la misma. ¿Cuál es su opinión en torno a lo que viene ocurriendo? Ya hay protestas, digamos, en Venezuela respecto a la postergación también del debate de este documento clave y que también el gobierno de los Estados Unidos estaba expectante. Miren, pero esa ley es ilegal, porque en primer lugar no hay un Congreso dulcemente electo como tiene que haber sido. La mayoría de los candidatos, no hay una Corte Suprema que haya sido elegida por el pueblo tampoco. O sea que ¿cómo tú puedes pasar una ley donde el pueblo no está de acuerdo? O sea que esa ley va a ser desestimada en un futuro. Lo que ellos creen, y los únicos que están protegiendo son ellos mismos. Aquí no protegen a nadie del pueblo, ellos se quieren proteger. Pero también recordemos una cosa, que las Cortes Internacionales y las Naciones Unidas han dado claramente a decir de que cuando se viene a hacer derechos humanos, la violación de los derechos humanos, no puede haber amnistía. Tiene que seguir las leyes. Yo creo que los argentinos aprendieron una lección muy fuerte cuando ellos creyeron que eran exentos de todas estas violaciones, y sin embargo muchos de ellos están pasando en la cárcel y van a pasar el resto de su vida en la cárcel. Lo mismo va a pasar en Venezuela. No va a haber amnistía, porque francamente aquí los únicos que están perdonándose son ellos mismos, no el pueblo. El pueblo puede llegar y decir, queremos ahora, en cuanto hayan las elecciones, que van a ser aproximadamente 18 o 24 meses, a partir de este verano, o sea, sería el 27, a finales del 27 más tardar, la gente va a tener la oportunidad de escoger quién quieren que sean sus líderes, su presidente, su vicepresidente, quiénes son los diputados. Ahí ellos van a poder hacer un cambio y decir, esa ley fue ilegal. La Corte Suprema que ellos puedan escoger va a decir también, fue ilegal. Y toda esta gente a perseguirla y a capturarla. O sea que por el momento ellos se sienten seguros. Y a propósito, lo que está haciendo Cabello es lo mismo que hizo Maduro, porque él tiene tanto nervio, tanta pena, que en cualquier momento lo va a agarrar o un recompensas o uno de los misiles de nosotros. Y lo que él está haciendo es creyéndose a sí mismo, contándose el cuento, convenciéndose a sí mismo de que él es intocable, que él es invencible. Y se pone a platicar, porque escuchamos nosotros conversaciones a través de la inteligencia y escuchamos lo que a veces dice él, que él se cree entre ellos mismos. O sea que todo esto ellos se alimentan para sentirse que son invulnerables y que no los podemos agarrar. La ley esta, como te dije anteriormente, aunque la hayan pasado, la ley internacional dice que cuando viene asuntos de violaciones de derechos humanos no hay amnistía ninguna. Tienen que pagar por lo que hicieron. Estuvimos con el comandante en retiro y asesor de la Casa Blanca, Luis Quiñones, quien fue bastante claro, ¿no? Al parecer, Diosdado Cabello, quien sarcásticamente se pronuncia en torno a la presión que tendría el gobierno de los Estados Unidos sobre él, pues en realidad sí tiene las horas contadas.
Pero la pregunta es para ustedes, si efectivamente consideran que Diosdado Cabello se mantiene como el principal escollo para que Estados Unidos complete esta transición a la democracia en Venezuela, y también saber qué opinan al respecto, ¿no? ¿Qué sigue después? ¿Qué es lo que debería pasar después en Venezuela una vez caiga Diosdado Cabello? Eso y más, déjenos saber aquí abajo en los comentarios. También los invitamos a que se suscriban al canal de Diario Gestión. Esto fue Radar 24, nos vemos en la siguiente edición.